Cuando uno escucha que hay una guerra en algún lugar del mundo, que puede estar distante y además lejano de lo que es nuestro día a día, no solo por la cotidianidad misma, sino por el hecho de que hablamos de otras culturas, de otras formas de pensar y de otras situaciones geopolíticas. Es común que nos sintamos aislados, que sintamos que no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, vivimos en un mundo global. Y hoy todo lo que sucede en cualquier parte del mundo puede generar un efecto mariposa y terminar creando condiciones inesperadas en nuestra cotidianidad. Hoy vamos a hablar de esta guerra de Estados Unidos contra Irán y la situación de Hormuz en disputa, tratando de explicar y entender en lo general lo que está sucediendo y sobre todo tratar de proyectar cómo puede afectarnos aquí, a nosotros, los mexicanos. Esto es imposible estar de acuerdo. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. René Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, encantado de que estemos en esta nueva emisión de Imposible Estar de Acuerdo. Y me parece que es una que va muy a modo de poder aprovechar tu vasto conocimiento y experiencia también. Tenemos la fortuna de ponerte hoy en los micrófonos no solo como conductor del programa, sino como especialista, como internacionalista, como periodista, reportero, fotógrafo, que ha tenido la oportunidad de visitar muchos países de los que hoy hablaremos y que están metidos en este conflicto, y por lo mismo te conviertes en una autoridad para poder ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Ayúdanos a tener contexto. Bueno, al momento de grabar esta emisión, hay que decirlo porque las cosas están cambiando prácticamente minuto a minuto. Es una situación muy volátil. Lo último de lo que nos enteramos es que se había llegado a un acuerdo para dar una tregua destinada a intentar construir un acuerdo de mayor alcance en este enfrentamiento que existe entre Estados Unidos e Irán. En principio, como todos los que nos escuchan saben, el pasado 28 de febrero hubo un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Irán, particularmente a la cúpula dirigencial de ese país. De ese ataque resultó la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que ha gobernado Irán desde 1989 hasta la fecha, y que a pesar de que en Irán ha habido diferentes presidentes, lo cierto es que quien realmente toma las decisiones es el líder supremo, y en este caso pues se trataba del ayatolá Ali Jamenei, que fue literalmente, asesinado a través de esta acción militar. Esto marcó el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Y todo el mundo se puso muy nervioso en ese momento, con razón. Todo el mundo pensó que, era el principio de la Tercera Guerra Mundial o una cosa así. Lo cierto es que pues ya las guerras han pasado a una nueva categoría, ya se libran de forma distinta, siguen siendo extremadamente peligrosas, pero las modas también se han modificado en función de los avances tecnológicos. Y entonces ahora las grandes potencias siguen utilizando su enorme poderío militar para impulsar sus intereses, pero también las potencias medias o aquellas que no tienen la capacidad militar para un enfrentamiento vis a vis, uno a uno, cara a cara, lo que antes hacían en la guerra de guerrillas, guerra de desgaste, ¿no? Guerra de mientras sobrevivo, gano. No se trata de doblegarte por completo, sino de que no me doblegas y con ello, más o menos, puede entenderse que algún nivel de victoria puedo yo alegar que he obtenido. Eso ocurrió en el caso de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Nunca vimos al ejército norvietnamita marchar por las calles de Washington poniendo banderas de Ho Chi Minh ahí en todos los edificios públicos. Pero lo cierto es que la guerra de Vietnam fue perdida por Estados Unidos. En el caso de las guerras modernas, la guerra de guerrillas se libera de una forma un tanto distinta, al menos en sus primeras fases, es también a través de recursos tecnológicos. Estas cosas que llamamos drones, ¿no? Y que se han desarrollado por parte de diferentes países. Irán no ha sido la excepción. Ahora con estos drones pues genera muchísima intranquilidad. Al inicio de la guerra, como respuesta,
Irán atacó Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, además desde luego de bases militares de Estados Unidos, que es, al final de cuentas, la potencia beligerante que lo atacó. Y justo ahí pueden aparecer preguntas de todos nosotros. La primera, ¿por qué a estos países? Uno de repente tiene esta mirada un poco nebulosa de que hablando del Medio Oriente como que todo se parece, sin embargo sé que hay profundas diferencias y entonces cuando uno habla de países árabes no se imagina que haya estas diferencias tan contundentes que permitan que Irán hubiera hecho estos ataques, sobre todo siendo estados islámicos en su gran mayoría. Y después, ¿en qué momento aparece Israel? Son dos preguntas. Islámicos sí, árabes no necesariamente. ¿En qué sentido? En que los iraníes son farsi, son persas. Tienen una lengua distinta, el farsi, no hablan árabe, entonces, bueno, tienen una raíz cultural diferente. Ahora, comparten religión, pero solo parcialmente, porque el Islam tiene por lo menos dos grandes ramas, el sunismo y el chiismo. Y en el caso de Irán, pues estamos hablando de la nación chiita más poblada del planeta, más poderosa y pues líder de esa rama del Islam. Por otra parte, tenemos el Islam sunita, que tiene como principal nación a Arabia Saudita, y hay que decir que la mayor parte de las petromonarquías del Golfo Pérsico son musulmanas sunitas, por lo tanto están dentro de ese lado de la rama del Islam que genera una división que se originó por una disputa dinástica de quién debería dirigir a la comunidad de creyentes, a la UMA, y que se remonta a los principios de la historia islámica. Estamos hablando del cuarto califa, Alí, el yerno de Mahoma. Había quienes creían que la comunidad de creyentes debía de seguir siendo dirigida pues por quienes los creyentes eligieran, ese es el caso de los sunitas, y había quienes creían que Alí gozaba de, digamos, no sé si llamarlo derecho divino, este ascendente, este prestigio de ser yerno del profeta, de Mahoma, se casó con su hija Fátima, para ser el heredero de pues las enseñanzas del profeta. Recordemos que lo que dice el principal mantra del Islam es no hay más Dios que Alá y Mahoma, que es su profeta. Entonces, desde entonces existe esa división. Ahora bien, a lo largo de la historia, y sobre todo la historia reciente, ha habido un alineamiento de naciones sunitas con Occidente y particularmente con Estados Unidos, y ha habido una separación de naciones chiitas de Occidente y de Estados Unidos. Entonces, mientras Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, bueno, Bahrein tiene una muy importante población chiita, hacen negocios con Estados Unidos, son aliados en la realidad concreta, Irán no, es un abierto enemigo de Estados Unidos y lo es desde que en 1979, existiendo en Irán una monarquía pro-occidental encabezada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, pues bueno, hubo una revolución popular que destronó al Shah de Irán y llevó al poder al régimen de los ayatolás. En ese momento, encabezado por Ruhollah Khomeini, y posteriormente sustituido por Ali Khamenei en 1989, que fue justamente asesinado en este ataque del pasado 28 de febrero, y el padre del actual líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Y bueno, pasemos a la segunda pregunta. Dentro de todo este rol que va quedando claro con tu explicación, ¿cuál es el papel del Estado de Israel? Israel, desde su nacimiento, en 1947-48, como consecuencia de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ha ido acrecentando su vínculo con Estados Unidos, un vínculo de complicidad, un vínculo de apoyo. No ha sido gratuito, los israelíes han hecho su trabajo, han tenido que librar bastantes guerras por ellos mismos, digamos, no han contado con un apoyo ni siquiera indirecto, digamos, de Estados Unidos, sino que se han tenido que rascar con sus propias uñas, pero hay que recordar que pues Israel es el estado de los judíos en el mundo. Antes no tenían, e históricamente pues han sido un pueblo que ha estado perseguido.
en 1492, sin ir más lejos, fueron expulsados de España, han sido de Rusia los pogromos famosos, Carlos IV, del Sacro Imperio Romano Germánico, los declaró culpables de la peste bubónica y los expulsó prácticamente de todos los lados y tuvieron que irle a pagar a Casimiro el Grande de Polonia una lanota para que los admitiera, y por eso había tantos judíos en Polonia, que además eran polacos. Esta condición de siempre perseguidos llevó al surgimiento de una doctrina que es el sionismo, fundada por Teodoro Herzl, que no es otra cosa que la convicción de que la única alternativa para los judíos es tener un hogar nacional en alguna parte del mundo. Y bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial con los hechos que todos conocemos, y esto facilitó, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y descubiertas las atrocidades del Holocausto, lo que en la comunidad internacional hubiera una buena recepción a la, digamos, creación de un hogar nacional judío con la aquiescencia, con la venia de la mayoría de los países del planeta. Y así es como nace Israel. Originalmente se pensaba que lo que hoy conocemos como Palestina, lo que era la antigua Palestina histórica, ¿no? El Eretz Israel, se convirtieron en dos pueblos, porque había dos naciones, los árabes palestinos, mayoritariamente musulmanes, pero también había y hay cristianos, y por otro lado los judíos. Se presentó la resolución. Hay que decir que Jerusalén, por ser una ciudad sagrada, no solamente para las dos naciones que en ese momento estaban, digamos, en conflicto, pues quedara como una ciudad internacional, en una suerte de ni patí ni patí, sino que se queda administrada por la ONU, digamos, elecciones ahí para que eligiera el alcalde, pero en realidad se gobierna de manera internacional, y para cada uno de los pueblos, pues su porción de tierra para que tengan su estado soberano. Los judíos dijeron que sí, los árabes dijeron que no, y eso desencadenó una guerra que los israelíes le llaman la Guerra de Independencia en 1948, y que, contra todo pronóstico, los árabes perdieron y los israelíes ganaron, a pesar de que Israel todavía ni siquiera era un estado independiente, por lo que no podía adquirir armamento y tenía muchas cosas en contra. Y de ahí se vinieron varias guerras: la de Independencia en 1948, la de Suez en 1956, la de los 6 días en 1967, la del Yom Kippur en 1973, y el conflicto ha seguido. Sin embargo, hay una importante comunidad judía en Estados Unidos y el pueblo judío en general es muy solidario. Entonces, hay mucho dinero. La asociación, digamos, la AIPAC, que es la Asociación Judía Americana, es una organización política que está en condiciones de donar dinero, pues dona dinero tanto a republicanos como a demócratas, y por lo tanto, pues tiene más o menos la defensa de sus intereses asegurada en el Capitolio y en la Casa Blanca, independientemente de que gobiernen los azules o los rojos. ¿Por qué? Porque si no tienes el respaldo de la AIPAC, es difícil que puedas ganar una elección. Y esto ha fortalecido este vínculo entre Estados Unidos e Israel dentro de la dinámica en Medio Oriente. Entonces, para decirlo en palabras muy simples, y por favor, apunta bien si estoy diciendo una imprecisión. ¿Israel se solidariza con Estados Unidos en este conflicto? Yo diría más bien que Israel manipula a Estados Unidos en este conflicto, y lo manipula porque Estados Unidos está gobernado por un desquiciado. Y hay que decirlo con todas sus letras. Al iniciar este conflicto, yo escuchaba a algunos, me voy a permitir decirlo con humildad, algunos compañeros especialistas que sacaban teorías de la geopolítica, y es que el Medio Oriente, y la realidad es que el contrapeso de no sé cuál y la doctrina no sé qué. Hay, creo yo, que una posibilidad que no debemos dejar de lado, y que es que está desquiciado este cuate. Y entonces hace lo que se le ocurre, y como se rodeó ahora sí de otros. Igual que él, no como en el primer periodo, que sí se rodeó de algunos ultraconservadores, pero al final de cuentas el general Jimmy Mattis, que le decían perro loco, imagínate, iba a ser el secretario de Defensa y lo fue, sí, The Mad Dog. Pues sí, era ultraconservador, pero terminó siendo una suerte de contención de Trump en su primer periodo, como de espérate, amarren pero qué locura se le ocurrió.
Bueno, ahora ya no lo contienen tanto. Bueno, acaba de despedir a su secretario de Defensa, ¿no? Despidió al presidente del Estado Mayor del Ejército de Tierra, porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen 4 ramas, que es la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Y todos estos tienen una junta de un Estado Mayor, que tiene un presidente. Estos se reúnen en la Junta de Jefes de Estado Mayor, que también tiene un presidente. Digamos que el líder militar de más alto rango en Estados Unidos es el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor o bien el presidente del Estado Mayor conjunto. Quien fue despedido fue el presidente de la Junta de Estado Mayor del Ejército de Tierra, del US Army, dejando de lado al US Navy y a los Air Force, etc. O sea, es complejo. Ahora, por encima de todos estos, siempre hay un civil. Ha habido ocasiones en que no es un civil, pero tiene que estar de licencia, como fue el caso de James Mattis en la primera administración de Donald Trump. El general Mattis sí fue secretario de Defensa, pero tiene que ser un militar en licencia o en retiro. El uniformado de más alto rango está por debajo del secretario de Defensa. Así es como está la estructura en Estados Unidos. Y favorecería que no hubiera golpes de Estado, ¿no? A que no hubiera golpes de Estado, a que no hubiera locuras. Y yo creo que eso ha operado a lo largo de la administración Trump. La primera, y me atrevo a decir también, la segunda, el famoso Estado profundo. Es decir, que cuando al señor se le ocurre, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pues la estupidez es de un tamaño tal que alguien por ahí se cruza y dice, pues tú dile que es que el aparato le falle un tornillo porque no sé qué, y ahorita no y que jala, mejor no. Y mire, ahorita no, pero el próximo jueves ya llega el tornillo, yo creo que para dentro de 15 días, y ya a lo mejor dentro de 15 días ya al señor ya se le olvidó. Entonces, ¿sí? Y regresemos, mi querido René, al tema dentro de la volatilidad que hay en el conflicto. Digamos, esta parte estratégica donde el estrecho de Hormuz es bloqueado y entonces sí hay un impacto tangible, comprensible para toda la gente en el mundo, que es el bloqueo del paso de los buques que trasladan petróleo y entonces un automático e inmediato incremento en el precio del crudo. Claro. Que trae como efecto una escalada inflacionaria generalizada que además puede derivar en una crisis económica imprevisible porque además estamos en un escenario desconocido. O sea, es jugar literalmente con fuego, ¿no? Ahora, esto de la guerra entre Estados Unidos e Irak, quisiera yo terminar el comentario de que podríamos imaginarnos que están ahí los soldados desembarcando y que hay disparos y que los misiles llegan y destruyen edificios. No es el caso. Es una guerra un poco más estratégica en el sentido, por ejemplo, de que Irán tiene estos drones que son relativamente baratos, desarrollados por ellos mismos, porque no son ningunos tontos, y que, bueno, son hasta cierto punto inofensivos porque en estos ataques que efectivamente han ocurrido contra los aliados de Estados Unidos y contra bases norteamericanas en la zona, evitar que estos ataques tengan desenlaces fatales es relativamente sencillo porque se cuenta con misiles antidrones y antimisiles iraníes que neutralizan estos ataques. Sí, nada más que hay una cuestión. Irán, cada droncito o cada misilito chafita que lanza le salen $30,000. Y cada misil de respuesta de los escudos de los aliados de Estados Unidos o de Estados Unidos mismo que lanza para defenderse de los ataques de Irán, le salen en $500,000. Entonces haces la cuenta y aquello es insostenible. O sea, Irán puede seguir lance y lance y lance, aunque nunca le haga daño a nadie, ¿no? Y los otros, pues vaciarse financieramente disparando estos artilugios que efectivamente sí funcionan en la tarea de impedir que lo que lanza Irán ejerza un daño. Ahora, por otra parte, pues tú no puedes vivir plácidamente si vas manejando por Dubái, vas pasando por Burj Al Khalifa, ¿no? El rascacielos más alto del mundo, y resulta que ahí viene un dron, ahí viene un misil. Pues no vas a estar así tranquilamente de no, porque nuestras defensas los van a neutralizar y ya no. Pues no, la gente está nerviosa, está intranquila. No se puede vivir así. Y en cualquier momento, alguno de estos tipos de respuesta tecnológica podría fallar y entonces sí tener
fatalidades, Hoy ¿no? obligas al otro a responder a un máximo nivel. Ahorita, ¿en qué punto nos encontramos? Nos encontramos horas después de que Donald Trump hubiese anunciado junto con los mediadores, ¿verdad? Pakistán. Con Pakistán, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, que pues se van a dar un par de semanas para aterrizar un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz que francamente resulta muy desventajoso para Estados Unidos si tomamos en consideración cómo empezó esta guerra. Esta guerra, al menos en el discurso, porque realmente pues no sabemos, así alguien que no, es que es clarísimo, esto fue por esto y no hay, no hay. Sí te tiras el rollo porque no vas a decir, no, pues no sé. ¿Cómo no sabes si eres el especialista? Pues es que nadie sabe, porque con nadie sabe. Sí, amaneció y dijo, ¿por qué Sí, no hoy? y no Lo echamos. traía en mente. Lo traía en mente y además hizo un llamado a la gente para que se levantara y tal. Y sí, pero el levantamiento o digamos las condiciones para un levantamiento popular se dieron hace meses, no ahorita. Se dieron cuando, por ejemplo, se murió Masha Amini, que fue esta mujer que perdió la vida porque fue castigada por no ponerse adecuadamente el velo por la policía especializada en la promoción de la virtud y la prevención del vicio que existe en Irán, ¿no? O sea, es una cosa retardataria y propia del medievo. Ahí quizá había las condiciones para que hubiera un alzamiento popular, pero en este momento la gente no se va a alzar en contra de un régimen nada más porque Donald Trump se le ocurrió que en algún momento debían alzarse. No funciona así. Lo que hace Donald Trump, y envalentonado por el éxito de la operación que tuvo lugar, si no me acuerdo mal, el 3 de enero de este año, que terminó con la captura de Nicolás Maduro Moros allí en Fuerte Tiuna, en Caracas, que fue una operación, digamos, quirúrgica. Pues dijo, pues puedo hacer prácticamente lo que quiera porque tengo esta capacidad militar. En lo que no pensó es que, bueno, pues tú terminas con el líder supremo, pero hay manera de sustituir los liderazgos, como ha ocurrido. Bueno, la guerra contra el narco nos puede enseñar mucho de esto, ¿no? Por supuesto. O sea, te vuelas a la cabeza, pero hombre, eso no equivale a que la organización criminal quede Acéfala y desaparecida. además pues, se pueden generar hasta multiplicaciones No, ahí. y eso pasó en Irak, no después de la primera de la guerra del Golfo, la del 90, sino después de la guerra de Bush hijo, la del 2003, que terminó con el régimen de Saddam Hussein y es la fecha hoy en el que no hay auténticamente un Estado que verdaderamente impere en el territorio iraquí en su conjunto. Entonces, meterte con Irán tiene ese riesgo. Ahora, ¿qué ocurre con los iraníes? Pues sí, se murió el ayatollah Ali Jamenei, pero el Consejo de Sabios eligió a Mojtaba Jamenei como líder supremo y bueno, resulta que el estrecho de Hormuz es parte del mar territorial de Irán, que atención hay que decir, hay que precisar, porque si bien es cierto esto, hay que precisar que el derecho internacional del mar implica la garantía de libre navegación. Aunque sea mar territorial de Irán y de Omán, de acuerdo al derecho internacional, no puede limitarse la libre navegación de nadie porque se trata de estrechos naturales. Bueno, pero en condiciones de guerra, mi querido René, pues evidentemente esto del derecho internacional y sobre las aguas en lo particular, pues deja de surtir efecto de manera práctica, de manera tácita y sí trayendo todas las consecuencias que ya dijimos. Pero ahora vamos a aterrizarlo un poquito hacia nuestra realidad, no solo Latinoamérica, sino particularmente México. Claudia Sheinbaum dijo hace unas horas, unos días, que iba a continuar apoyando que el precio de la gasolina magna se mantuviera, con lo necesario, digamos, para que el IEPS no fuera aplicado y los 24 pesos quedaran como precio estándar. Sin embargo, un periodista hace la pregunta, oiga, presidenta, ¿y la roja? La contestación es, pues usen magna. Pero, ¿esto es sostenible, René? O sea, ¿hasta qué momento estas acciones, independientemente de lo que cualquiera que nos escucha y tenga la necesidad para que los inyectores no se le tapen a su vehículo, de utilizar una gasolina premium por la cantidad de octanos que tenga o sus características de concentración de plomo? Eso lo hacemos a un lado y te pregunto, porque no nada más tiene que ver con la gasolina. Tiene que ver con el danonino que tú decías, y perdón decir marcas, o tiene que ver con cualquier alimento o cualquier bien que, como todo se transporta de entrada, pues los hidrocarburos
como energéticos siempre han tenido un impacto directo en los precios y en la economía, local y global. Por eso no es una idea descabellada continuar con un subsidio. Nada más que el subsidio no puede durar por siempre ni ser ilimitado. Entonces, desde luego que tendrá consecuencias inflacionarias, este fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Sin embargo, hay otras consecuencias que también puede haber. Por ejemplo, en el norte tenemos, me refiero a Estados Unidos, un presidente que claramente no es un demócrata, presidente tiránico. Es un presidente que se pelea un día sí y el otro también con cualquiera que se oponga a sus designios. Es el primer presidente que acude a una sesión de la Suprema Corte para ver si deciden en favor de él o no. Es un acto de intimidación. O sea, tú te vas a la Casa Blanca y respetas lo que la Corte diga. Digamos que no están corriendo vientos democráticos por Estados Unidos. ¿Y eso cómo nos puede pegar? A ver, nos puede pegar porque lo que te rodea es contagioso, ¿eh? Y nosotros ya llevamos bastante camino recorrido de la antidemocracia. Si en el norte también está fortaleciéndose la antidemocracia, pues aquí la antidemocracia pues va gozando también de cabal salud. Habría que separar a la hora de hablar del asunto de México país y México régimen. ¿Qué le conviene a México país y qué le conviene a México régimen? Régimen, pues los que están en el poder, ¿no? En el caso de los que están en el poder, no es tan malo que en Estados Unidos la democracia deje de ser una prioridad. ¿Por qué? Porque el régimen que se está construyendo en México claramente tiene un rumbo antidemocrático. En el caso de México país, a mí me parece que es positivo que de pronto al autócrata en potencia que está gobernando en Washington, las cosas le salgan mal, porque eso aumenta las probabilidades de que en la elección intermedia, pues los demócratas ganen la mayoría en el Senado y ganen la mayoría en la Cámara de Representantes, y vámonos más lejos, que en la próxima elección presidencial el movimiento MAGA ya no repita en la Casa Blanca y este tipo de locuras dejen de ser parte de la cotidianeidad. O sea, es ver cómo más adelante, a largo plazo, más allá de si va a aumentar de manera escandalosa el precio de la gasolina Magna, Premium, el Danonino o los cornflakes, sino, digamos, un Trump que hoy está en ridículo porque ha tenido que sentarse a negociar con alguien a quien había dicho iba a borrar de la faz de la tierra, que iba a terminar con una civilización que los iba a dejar en la edad de piedra, que era donde pertenecían, y ahora resulta que, bueno, en el momento que estamos grabando este episodio, más bien hay una negociación con una realidad, o sea, con una suerte de hechos, de realidad fáctica presente, en la que está bien visto que Irán cobre peaje por el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz, $2 millones por barco. O sea, antes de que Trump atacara, el paso por el estrecho de Hormuz era, como debe de serlo, gratuito, porque es la libertad de navegación que consagra el derecho internacional. Ahora nos quiere vender la administración Trump como un triunfo de Estados Unidos el que Irán cobre $2 millones para que los barcos puedan salir de ahí. Bueno, eso quiere decir que ya empieza a aparecer una reconfiguración desde el punto de vista de las condiciones del movimiento del hidrocarburo hasta ¿qué? ¿El debilitamiento de la administración Trump? Bueno, yo lo deseo. La verdad, aquí tampoco me voy a hacer el objetivo y neutral. No, por Dios, hombre. Tengamos un poco de sentido común, analicemos lo que dice y lo que hace este señor y por favor concluyamos que desde luego que no es que te cae bien, te cae mal, no está capacitado para ser el presidente de Estados Unidos, punto. Y es un peligro para el mundo. Entonces, esto no le está saliendo bien, lo de Irán no le está saliendo bien. Las opciones que tiene para salirse con la suya son muy costosas y yo sí confío que hay quien lo está rodeando y que se lo está recordando constantemente. Ya ha ocurrido en el pasado. ¿México tiene alguna posibilidad de influencia de algún tipo No, para...? Yo honestamente ninguna. En esta administración, en la anterior y en la anterior,
Creo que la mejor manera de lidiar con Trump es nadar de muertito, hacer como que no lo oyes, ni modo, cuando tenga que haber un encuentro, pues saber cómo la libramos sin que haya mayores situaciones embarazosas o comprometedoras, y ahí vas pateando la bola. Con este señor no se puede hablar, y esto pues lo demuestran los dichos y hechos de los grandes líderes del mundo, y estoy dejando de lado a Rusia y a China porque ellos claramente son adversarios de la civilización occidental, sino que más bien me estoy refiriendo a los líderes occidentales, a los que históricamente habían sido aliados de Estados Unidos y que veían en Estados Unidos a un líder natural. Pues, ¿qué va a decir Mark Carney, el primer ministro de Canadá, después de que el señor Trump dijo que iba a convertir a Canadá en el Estado 51? Pues, ¿qué dices, no? O la primera ministra de Dinamarca, con todo el asunto de Groenlandia, la señora Frederiksen, Mette Frederiksen. Pues, ¿qué te queda? Es decir, la OTAN, Mark Rutte, intentando, es el secretario general de la OTAN, salir y decir, no, bueno, tuvimos una charla constructiva y generalidades que maquillen una realidad que es que la situación hoy por hoy está bajo mínimos. Ahora, ¿qué esperaría yo? Que Trump se trague su pifia, ¿no?, en Irán. La opción de vota sobre el terreno no es una opción viable porque le costaría muchísimos votos en la elección intermedia, porque evidentemente habría bajas estadounidenses, o sea, un despliegue directo. Está lloriqueando y quejándose en contra de sus aliados europeos, amenazando con salirse de la OTAN, que porque no lo apoyaron. Pues, ¿cómo te vamos a apoyar si es una estupidez? Entonces, ¿qué esperaría yo? Que este tropezón se quede como eso y que abone a la merma de las posibilidades electorales del señor Trump de cara a las intermedias y de cara a las presidenciales, pensando en el movimiento Make America Great Again. Y 2 comentarios para terminar. Primero, 1. Efectivamente, algo de razón tiene esta hipótesis explicativa de cómo opera Trump, que se denomina TACO. Trump always chickens out. Trump siempre termina echándose para atrás. ¿Por qué? Pues, velo ahorita. Porque opciones habría, son opciones impensables, pero las habría. Y ahora pues ya anda ahí con Pakistán viendo cómo, y te va a querer vender lo que resulte como una victoria, cuando en realidad no Como lo lo es. hacen todos los políticos. Sí, pero todos los políticos no hacen lo siguiente. Con esto termino. Ya existía un acuerdo, el acuerdo nuclear iraní. Un acuerdo que se generó a través de arduas negociaciones que incluyeron, desde luego, Estados Unidos, el Estados Unidos gobernado por Barack Obama, incluyó a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, a quien se le sumó Alemania y además la Unión Europea. Ese acuerdo, firmado también por Irán en tiempos del presidente Hassan Rouhani, mantenía la pretensión de Irán de desarrollar un arma nuclear bajo control. Tenía posibilidad de fiscalización en lo que tiene que ver con enriquecimiento de uranio y de desarrollo tecnológico. Ese acuerdo más o menos marchaba aceptablemente bien. Fue una de las primeras cosas que Trump tiró a la basura en su primera administración y lo volvieron a elegir presidente. Y ahora está en el problema en el que está. Entonces, alguien dijo por ahí que también los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y me parece que es una frase bastante afortunada. Lamentablemente, cuando hablamos de un pueblo que es el mayor imperio que ha existido en la historia de la humanidad. Y nuestro vecino cercano. Exacto, pues tenemos que, ahí nos lleva arrastrando a todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ir viendo cómo le vamos haciendo, porque pues es que no hay gran cosa que puedas hacer, ¿no? Otros mucho más fuertes también están tomando nota de esto. O sea, no hay quien se le plante firmemente a Trump. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos. La prudencia me parece que debe de imperar. Y bueno, pues esperemos que esto le dé a Trump el golpecito electoral que tanto el mundo necesita. Muy bien, y como siempre decimos, quienes nos escuchan podrán estar o no de acuerdo con lo que hemos expresado en el episodio, que es nuestra opinión, que es nuestra visión, y en este caso particularmente a través de esa lupa especializada
de tu conocimiento como internacionalista y periodista, pero pues lo dejamos a la reflexión de cada quien y si no logramos estar de acuerdo, está bien, nada más no podemos pasar por alto que lo que está sucediendo en el mundo hoy nos afecta. Hay que reflexionar al respecto, hay que pensar en la situación y en las consecuencias y también se vale, como decimos aquí, que sea imposible estar de acuerdo. Hasta la próxima, René. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.